Listo. Ok, bueno, entonces vamos a comenzar este pequeño curso de inventarios. Lo vamos a hacer muy enfocado a a las preguntas y a algunas de las problemáticas que me comentas de tu negocio. Entonces, vamos a empezar con la presentación. Entonces, vamos a ver, aquí ves mi pantalla. Bueno, bueno, bueno. ¿Sí se alcanza a ver mi pantalla? Sí, sí se alcanza. De todas Ah, maneras, yo ya. también tengo otra pantalla aquí con el mismo documento abierto. Ah, perfecto. Entonces, algunos de los problemas que me mencionaba son el mal acomodo de de los productos, los cuales corresponde a lo que es como el tema de la distribución física del inventario. A veces se compran productos que ya se tenían. Eso tiene que ver mucho o lo vamos a tratar de resolver con una especie de formato que manejamos en la empresa donde yo trabajo. No exactamente sino muy parecido y la distribución física del inventario, ¿no? Sobre todo para tratar de ligar lo que es el inventario que está en el sistema con tu inventario físico, ¿no? Siempre tratar de tenerlos, alineados, que sean, pues, lo más exactos posible. Otro de los temas de a veces no se encuentra la mercancía, ese tiene que ver también con un tema de distribución física del inventario. De otro de los temas, como te dabas, es cuando se pide un producto, a lo mejor se pide demasiado y se invierte mucho en el inventario. Eso también lo vamos a resolver con la parte del formato de compra. Buscar nuevos productos, esa parte es de benchmarking. Esa parte como tal no la vamos a tocar ahorita, o por lo menos no en esta parte, porque es una parte como más comercial, ¿no? Que requiere como investigación de ir a revisar pues en otros locales qué es lo que venden, hacer como investigación de mercado literalmente a piso, preguntar pues literalmente qué es lo que se está vendiendo, ¿no? Entonces, no lo vamos a tocar ahorita, pero sí es un punto que se resuelve con este concepto del benchmarking. Después, a veces nos quedamos sin stock de un producto por mucho tiempo, eso también lo vamos a revisar con la parte del formato de compra. Y esto es esto, ¿no? Entonces, ¿qué es distribución física o qué elementos se necesitan para tener una buena distribución física de la mercancía? Primero que nada, se necesita un control de entradas y salidas. Los sistemas, digamos, algunos de los sistemas que emiten facturas tienen algún módulo de información que se llama el Cardex del inventario, donde te relaciona entradas, salidas y documentos. Documentos tanto de compra como facturas. Entonces, puedes ver cada uno de los movimientos de los inventarios y con eso tú saber si efectivamente se está moviendo el inventario conforme debió de haberse movido a nivel sistema. Ya después de esto, pues lo que es físicamente, normalmente los almacenes tienen una práctica que es que se le asigna, por así decirlo, un nombre y un apellido a una ubicación. Esto es una práctica que se hace en los grandes almacenes, pero que no porque lo hagan grandes almacenes no quiere decir que cualquier almacén de cualquier tamaño lo pueda hacer. Se le pone una etiqueta a cada una parte de los racks, por ejemplo, y se le pone un nombre, ahorita vamos a ver un ejemplo, donde dice la ubicación A1, la ubicación A2, A3 y así sucesivamente. Y hay una relación donde tú dices, bueno, en la, por así decirlo, en el espacio A1 hay hay el producto tal. De tal manera que con eso solucionas el problema de a lo mejor no tener como que bien identificado dónde está el producto y cuándo está realmente físicamente, ¿no? Entonces, con eso es que los almacenes logran hacer esa relación entre lo que tienen los productos físicos con lo que tienen, digamos, colocado o la colocación dentro de su espacio de almacenamiento. La asignación de recursos humanos y materiales es importante porque normalmente la práctica que se llevan en los almacenes es que hay una persona que está dedicada solamente a, por así decirlo, ocupar o encargarse de un solo pasillo. Es decir, no todas las personas que trabajan en un almacén pueden entrar
y sacar y meter mercancía. ¿Por qué? Porque esto lo que hace es que mientras menos personas son responsables, más incrementa la responsabilidad de esta persona y entonces es más fácil pues que la responsabilidad de la persona haga que haga bien las cosas, ¿no? Porque ¿qué pasa? Que si tienes muchas personas moviendo y metiéndole mano al inventario, pues lo que único que va a pasar es que la responsabilidad se lo van a echar unos entre otros, pues porque no está esa como tarea única y específica. Digo, eso ya es parte como de la administración de tus recursos humanos, pero es una buena práctica. Y otra de las prácticas buenas es que se coloca, por ejemplo, el producto que está más fácil al alcance, el producto que rota más rápidamente es el que está más rápido al alcance, de tal manera que facilita pues su movimiento y encontrarlo sobre todo. Entonces, por ejemplo, cuando vamos a los supermercados y vemos que los productos que están más cercanos a los anaqueles, digamos, son los productos que obviamente van a rotar más porque son más fáciles de tomar, pero también eso es porque les interesa que se muevan esos productos, ¿no? Entonces, es utilizar un poco esa lógica. Después, colocar en zona de posición, justamente es esto que te decía, es tratar de tener el producto que más se rota en el lugar donde sea más fácil de su acceso de todos los productos. Después viene una parte que es el control de las existencias. Para el control de las existencias vamos a decir que hay como dos formas. Uno son los inventarios cíclicos, es decir, tomas uno o dos o tres artículos los que te interesen revisar y haces el conteo de lo que tú tienes en tu sistema contra lo que tú tienes en físico. Y si eso no cuadra, entonces hay que revisar el control de entradas y salidas para decir, ok, bueno, aquí fue donde, en esta entrada o en esta salida fue donde hubo un problema y entonces investigar, pues, qué es lo que pasó para que no se desaparezca la mercancía. Porque si se va desapareciendo, pues al final de cuentas eso termina como en una diferencia entre lo que tú tienes físicamente contra lo que tú tienes en tu sistema. Después, el mantenimiento del embalaje, eso es como para productos un poco más grandes, pues normalmente lo que ocupan es que intercambian digamos, dentro de las tarimas que utilizan, intercambian las cajas de tal manera que las de abajo, las de hasta abajo, pues se están aplastando. Entonces, las van dando vueltas como si fuera, pues sí, para darles descanso a las cajas que están hasta abajo para que no se vayan a arrugar. Este es un ejemplo de lo que es una asignación de ubicación. Por ejemplo, no necesariamente tiene que ser tarimas, puede ser esta columna, por ejemplo, esta tabla o esta relación, lo que tenemos es un producto, en este caso tenemos dos tarimas, pero no necesariamente pueden ser tarimas, pueden ser cajas también. ¿Cuántas piezas tiene esa caja? ¿Cuál es el total por modelo? ¿Cuántos fueron los faltantes? ¿Cuántas cajas encontramos? Y sobre todo la ubicación. Con esto, lo que los almacenes logran es que cuando tienen que buscar un producto, van a una relación como estas y dicen, ok, yo quiero, por ejemplo, el F530 azul. ¿Dónde está el F530 azul? Está en la ubicación RJ19B2. Es como si tuvieras un apartamento y con diferentes cuartos y en los cuartos, en los diferentes, pues sí, en los diferentes cuartos tú dijeras, ah, bueno, en este cuarto va a estar Pedrito, va a estar Juanito y de ahí es donde debe de estar, ¿no? Entonces, eso es, digamos, lo que es la asignación de la ubicación. Ahora, ¿cómo se hace otra buena práctica que es dentro de la revisión de existencias? Es justamente hacer una revisión de sistema físico contra sistema, el sistema que tienes de inventarios contra lo que tienes físicamente. Y lo interesante aquí es lo que te mencionaba, es la responsabilidad de las personas que manejan el inventario, es que normalmente cuando se hace esto es como le llaman una cédula acta del inventario, que es un formato que tú te puedes crear. Nada más dices, yo en mi sistema tengo 100, físicamente tengo 99, el error fue por una salida que faltó, un producto que estaba dañado y la firma de quien manejó el inventario, de tal manera que todo está cuadrado. Ahora, ¿qué es el CARDEX del producto? Este es un ejemplo de un histórico de movimiento de un producto, en donde vemos, por ejemplo, aquí la fecha de emisión, es decir, cuándo ese movimiento se realizó. Por ejemplo, el primer movimiento se hizo el 27 de abril de 2018 a las 18:44. No necesita hacer exactamente la hora, con el día yo creo que basta.
cuál fue el documento y cuál fue la cantidad. Aquí es donde te vas a dar cuenta si es una entrada y la salida, porque hay unos números que son positivos y unos que son negativos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, la primera línea te dice el 27 de abril con un documento que era una compra, orden de compra nacional 182.270, ingresaron al inventario 500 piezas, de tal manera que como existencias quedaron 504. Y el mismo día, a las 19:38, con la factura 65921, salieron 504. De tal manera que en existencias quedaron cero. Y así sucesivamente. Es como si fuera el histórico de los movimientos de ese inventario, de cada uno de los productos. Algunos de los sistemas ya lo manejan, porque si tú vas metiendo el inventario, te van haciendo digamos, como rastreo de los movimientos, pero esto sobre todo es, como te digo, para cuando tienes diferencias en el inventario y no sabes dónde, aquí es donde vas a poder encontrar de dónde salen esas diferencias. Ok, ahora, todos los demás problemas que tienen que ver con las compras, nosotros manejamos, te digo, no exactamente este formato, pero te hice como un formato muy, pues digamos como que lo más simplificado posible para determinar qué cantidad de compras eh, sugeridas se requieren por cada uno de los productos. Entonces, para hacer esto y para que funcione necesitamos al menos dos cosas. Es una sola persona responsable de las compras, es decir, que no haya 50 personas o todas las personas de tu organización se dediquen cada una a comprar, sino una sola persona que se dedica a eso y cuidar mucho la información, porque de la información es con la calidad de la información que tú ingresas a este archivo, es con la calidad que te va a arrojar. El Excel no va a pensar nada por nosotros. El Excel solamente es una herramienta de visualización con la cual nos vamos a apoyar para hacer una decisión, ¿no? Entonces, ¿para qué nos va a servir esto? Para comprar lo necesario, lo disponible, ni más ni menos, y comprar lo que es negocio. Ahora, este formato tiene uno, 2, 3, 4, 5 elementos. El primer elemento es el inventario. El inventario puede ser el inventario donde dice cantidad de inventario, puede ser el de sistema, para que sea más fácil. ¿Cuántos tienes de inventario de un producto? ¿Y cuál fue la última fecha de revisión del inventario físico? Esa también la puedes omitir, no en todos los casos, no solamente en los productos que importen. Después, ¿cuál fue las ventas promedio? Es decir, si por ejemplo vendes 14 piezas a la semana, pues tu promedio de ventas aproximado en días, digo, todo lo traté de manejar en días para que fuera una sola unidad de tiempo y todo cuadra, pero puede ser semanas, puede ser meses, lo que sea. Entonces, el promedio de ventas sería de 2. Después viene una parte de compras, es decir, cuál es la información que el proveedor te dice que te puede vender. Hay normalmente algunos de los proveedores a mayoreo, pues tienen un mínimo de compra. Aquí te puse como por ejemplo que el mínimo de compra era de 6 piezas. ¿Qué quiere decir? Que si tú tienes un mínimo de compra de 6 piezas y vendes de a 2 por día, el mínimo de compra que tú vas a tener son 3 días de inventario, ¿no? Tomando en cuenta las ventas por medio. Es decir, que si tú compras el mínimo, te estás comprando 3 días de inventario. Ahora, aquí te preguntaba una parte como de cuál será el tiempo de entrega, justamente porque esto te va a ayudar a calcular las siguientes partes. O sea, cada producto va a tener, dependiendo del proveedor, pues, su tiempo de entrega. Entonces, por ejemplo, aquí te puse pues, 15 días. Eso quiere decir que pues el tiempo de entrega vamos a considerar lo que son 15 días para ese producto. ¿Cuál va a ser el mínimo de inventario? Es la multiplicación de el tiempo de entrega, que son 15, por las ventas promedio. Eso nos da un mínimo de inventario de 30 piezas. ¿Por qué 30 piezas? Porque se tarda mucho el proveedor. Y nosotros estamos buscando, por así decirlo, comprar el mínimo. Eso solamente es una información como de sugerencia, ¿no? Hasta el final, en donde dice en costos, donde dice total compra piezas, ahí es donde se va a tomar la decisión de cuántas piezas comprar. Pero esto, por así decirlo, el primera vista de cuál es lo mínimo que tú puedes comprar. Te tienes que mantener en inventario para que no te quedes sin inventario durante el tiempo de entrega. No todos los productos nos interesa
mantener inventario y que no se nos acabe porque no todo es un negocio. Entonces, ahí es donde viene la parte de políticas. Dentro de las políticas, puse una columna que se llama acción, que es como una fórmula donde hace cuenta que lo que va a hacer es comparar si mi inventario mínimo es mi inventario real. Y entonces, por ejemplo, en este caso dice, el inventario mínimo son 30. ¿Y cuánto tenemos de ese inventario? Dice que tenemos 10. De tal manera que la acción a esa es, hay que revisarlo. Hay que revisar si haces una compra. Después, en la siguiente columna es una de clasificación. Los productos, como bien mencionabas, hay algunos productos que se venden muchísimo más que otros y que son los que son el negocio. Entonces, hay una clasificación de productos que se llama el ABC, donde tú, digamos, logras visualizar de todo tu catálogo de productos cuáles son los más importantes. Entonces, con esa clasificación tú te vas a dar muchísimo más cuenta de cuáles son los artículos que son importantes para tener y para mantener el inventario. Y la política, que era revisión continua o revisión periódica. La política de revisión continua significa que cuando tú llegues a una cantidad de inventario que está por debajo del mínimo, en ese momento hay que buscar hacer una compra. Y la revisión periódica es, bueno, no me importa cuánto tengo el inventario hoy ni mañana, yo voy a hacer mis compras los domingos o los sábados o un día o X a la semana. Todo esto lo voy a tomar en cuenta con la clasificación del producto. Ahorita vamos a ver cómo se hacen estos elementos. Ahorita te estoy explicando como a grandes rasgos de qué se compone este formato, pero ahorita vamos a ver parte por parte bien de dónde sale. Después los costos, esos te los da pues, el proveedor, Claro, ¿no? ahorita es como a nivel general. Sí, claro, nivel general como para que veas como a grandes rasgos cómo está este formato y ahorita nos vamos a meter cada uno. Después, los costos unitarios, bueno, ese no tiene tanto problema porque son el costo unitario del proveedor, es decir, el producto uno, el proveedor te dice que cuesta 25, pues eso es. Y el total de compra es la decisión, es decir, tú ya viste que en este caso, tú tienes en el producto uno, tienes 10 cantidades en el inventario. Tu mínimo de inventario para no quedarte bueno, para no quedarte sin inventario es de 30 y el mínimo de compra de piezas es de 6. Entonces, tú aquí podrías decir, bueno, voy a comprar 6 piezas, por así decirlo. Aquí te puse que comprabas 30, pero pues, podrías nada más tomar el mínimo, ¿no? Todo eso va a depender de cómo están tus ventas promedio eh, por día. Entonces, aquí es como se confirma como, digamos, qué es en la parte de costos es cuánto te va a costar y qué vas a comprar, ¿no? Y entonces, pues ya la multiplicación ya nada más es la del costo unitario por el total de compras. Entonces, aquí dice compras 30 piezas a 25 pesos, pues son 750. Entonces, vamos a parte por parte ahora sí. Entonces, en la parte de inventario un sistema es justamente validar contra lo físico. A lo mejor tú dices, bueno, ahorita no puedo estar validando todos los artículos, pero va a haber una serie de artículos que sí es importante pues validar contra el físico porque son los que son pues los artículos más importantes. Dices, tengo un catálogo muy amplio, pues no me reviso los más importantes y lo demás voy confiando en el sistema y de repente hacemos una revisión física, ¿no? Programamos una revisión física nada más para ver que todo está en orden. Las ventas. Vamos a de las ventas, a lo mejor no tienes como un histórico como muy largo de tiempo, pero con poca información que tú tengas que puedas sacar del sistema, con eso es más que suficiente para empezar a nutrir esta información, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí te puse el ejemplo de que teníamos unas ventas de 25 piezas por mes. Entonces, eso nos da un número no entero de 3.5. Entonces, le vamos a redondear, le vamos a poner que tenemos 4 piezas por día, ¿no? Entonces, esta actualización, esta información es importante que la vayas actualizando porque pues, las ventas van cambiando, ¿no? Y hay algunos productos que a lo mejor son estacionales o otros productos que a lo mejor están como en tendencias, es decir, que van incrementando sus ventas en el tiempo por alguna razón. Entonces sí es importante que esta parte de ventas promedio por días se vaya actualizando.
Ahora vamos a la parte de compras. El mínimo de compra, como decía, es la información del proveedor. Es decir, cuando tú le marcas al proveedor, le dices, oye, ¿cuánto es lo mínimo que me puedes vender? No, pues te puedo vender 100 piezas. Bueno, pues ni modo, o sea, sería comprar esas 100 piezas o buscar otro proveedor que te venda menos, ¿no? Eh, entonces, esta información te lo va a dar el proveedor pero la información te lo va a dar en piezas. Y tú lo que tienes que hacer con este formato es calcularlo en días de inventario. De tal manera que ya tienes una información que está tomando en cuenta cuánto realmente necesitas basado en las ventas. Entonces, toda información de la tabla es por producto. Si te fijas aquí, por ejemplo, tenemos 3 filas, es decir, que de tus 20 o 20 productos más importantes, cada uno hay que llenar esta información. ¿Ok? Entonces, es esto. Ahora vamos a la parte de las políticas. Las políticas es, primero, otra vez tenemos lo que es el mínimo de inventario. El mínimo inventario es el que se debe tener disponible para evitar desabasto. Es decir, que con esto tú estás garantizando que todos los días que tú tengas clientela, de acuerdo con la información histórica, es decir, que nos estamos basando en la historia, no vamos a tener desabasto. Es decir, va a llegar todos los clientes y a todos los clientes le vamos a poder surtir. Obviamente, como te digo, esta información de las ventas hay que estarla actualizando para tener la información pues, de mejor calidad. La acción. La acción, como decía, es como una comparación entre el inventario que necesitas mínimo para que no te quedes sin inventario en lo que te entregan contra la cantidad de inventario que tienes que realmente. ¿Ok? Ahora, la clasificación, como te decía, se hace normalmente la clasificación que se llama ABC. Es decir, que de todos tu catálogo de artículos, normalmente hay unos pocos, o uno- un 20% o menos de cantidad de artículos que te representan el mayor volumen de ingresos reales, no solamente de cantidad de ventas, sino de ingresos totales. Y esto lo vamos a hacer ahorita en un ejemplo. Y la política, nos esperamos o pedimos en cuanto llegue al mínimo, ¿no? Que es, como te decía, no todos los artículos vale la pena estar como revisando constantemente. Simplemente, pues, se hacen unas compras cada semanalmente o cuando se pueda, pero se van agendando esas periódicamente. Esa es la diferencia de las dos políticas de inventario. Que una dice, ¿estás de cuenta? Ya llegué a mi mínimo. Ya llegué a mi mínimo y como es un artículo importante, necesito buscar hacer una compra. Y en la otra política es, bueno, pues ya llegué al jueves y el jueves me toca revisar los inventarios y entonces vamos a ver cómo estamos y sobre eso vamos a comprar, ¿no? Entonces son las dos variantes, ¿no? Las dos variantes de políticas de inventario, ¿no? Normalmente, pues, o sea, haciendo lógica con lo que es la clasificación, pues los artículos que tienen el mayor porcentaje de ingresos son los que les vamos a dejar como la revisión continua. Es decir, que en cuanto llegue el mínimo, vamos a buscar pedir. ¿Ok? Ahora, la clasificación por productos, aquí te hice un ejemplo de cómo sacarlo, ¿no? Ok, entonces vamos a ver el ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos 7 productos. Tenemos su costo, es decir, el que nos los vende en el proveedor, y tenemos el precio. De tal manera que podemos calcular el margen. Por ejemplo, nos cuesta 250, lo vendemos en 350, el margen es de 100. Tenemos una cantidad de ventas. Esta sí es importante que saques el mayor tiempo histórico, porque esto es esto es lo que te va a decir, tu negocio es estos productos, ¿no? Entonces, mientras más cantidad de información histórica tengas, con esto va a ser una mejor clasificación de productos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí dice que para el producto 2 vendimos 450 piezas los últimos 3 meses. Entonces, el margen total son los 405 piezas por el margen de los 100 pesos. Entonces, esta es como que digamos la multiplicación ya en dinero. Y
nos dan total, un total de, por así decirlo, nuestro margen bruto, que es estos 125,000 pesos. Entonces lo que hacemos es acomodamos todos estos productos, porque si te fijas, no están acomodados 1, 2, 3, 4, 5, 6, están acomodados conforme a cuál fue más importante para el negocio. El primero representó un 30% del negocio, el segundo en 24%, el otro 12%, y así se fueron cada uno. Y entonces cuando vamos, digamos, sumando cada uno de estos porcentajes, es decir, por ejemplo, 32%, 32 más 24 son 56, 56 más 12 son 68, llegamos a que estos 1, 2, 3, 4 artículos nos representaron el 80% del negocio. Estos son los que somos clasificación A. Los demás, aunque vamos a vender más, no son tan buen negocio. Entonces, sí debemos de tenerlos, pero realmente no son tan buen negocio, entonces lo vamos a mantener en otra clasificación. Ahora, ¿qué puntos es importante, digamos, cuestionarse de esta forma de clasificar? Es uno. Por ejemplo, vamos a ver el ejemplo del producto 5, que es un producto C, que te decía, por ejemplo, vendió 90 piezas, y un producto 3, que es un producto A, que vendió 50 piezas. ¿Por qué este producto está como clasificado como C si vendió más que el producto 3? A ver si me estoy entendiendo, a ver si podemos explicar por qué sería, Luis. Bueno, bueno. ¿Aló? Sí, sí. Sí, ¿me escuchas? Sí, sí, te escucho. Lo que pasa es que el internet está un poco inestable y de repente se deja de puntos. Ah, no te preocupes. Te preguntaba que tenemos aquí dos preguntas muy importantes para, digamos, analizar cómo es esta clasificación. Por ejemplo, el producto 5 dice que se vendieron 90 piezas y el producto 3 se vendieron 50. Sin embargo, el 3 es una clasificación A, es una clasificación la más importante, y el que vendió más es una clasificación C. ¿Qué, digamos, qué comentario o qué analizarías tú de esta información? Una pregunta, ¿la clasificación A es como sería un tipo de producto más importante para el negocio, ¿no? Correcto. A, más importante. B, un poquito menos importante. C, un poquito menos importante. Ok, wow. Margen. Bueno, yo presumo que el producto 3 es un producto que se puede clasificar como A, porque a pesar de que se vendieron 40 unidades menos, el producto A, que sería el producto 3, tiene un margen de ganancia superior al producto 5, que es un Exacto, diferencial de 200 pesos por producto. exacto, exactamente. Entonces, representa más al negocio el producto ¿Aló? 3. Sí, es correcto. Sí, sí. Sin embargo, también es importante, por ejemplo, yo me tomaría aquí todavía digamos, como haría una segunda revisión y diría, bueno, el producto 5 tuvo bastantes ventas, entonces diría, bueno, a lo mejor también aquí nos refleja que no es tan buen negocio. Sin embargo, como pensando como vendedor, pues a final de cuentas lo que uno necesita es que lleguen clientes, y si llegan clientes es por algo. Entonces, este producto, por ejemplo, de entre los que están como clasificación B y C, yo específicamente sí pensaría en meterlo como producto A. ¿Por qué? Porque tiene más ventas, o sea, tiene una cantidad de ventas importante. Entonces, sabemos que a nivel negocio a lo mejor no es tan importante porque no nos rinde tanto, pero nos trae clientes, ¿no? Entonces, ese es el punto que hay que analizar. Cuando tú tengas la información y tú hagas tu información, te dices, ok, aquí lo que me dice es, para el negocio nada más necesito 1, 2, 3, 4, pero no por eso significa que vamos vamos a dejar de vender los otros productos, ¿no? Simplemente los vamos a tener con un menor nivel de inventarios.
Entonces, ¿hasta aquí todo bien? Sí, sí, Perfecto. Entonces, vamos a pasarnos al formato. A ver, aquí puedes ver mi formato Excel. sí, lo veo. Perfecto. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer una nuevo aquí. En el producto 4 vamos a hacer un ejemplo. Vamos a suponer que ahorita traemos 40 piezas de inventario del producto 4 que se puede llamar, no sé, a ver, un nombre, puedes darme un nombre nada más para ejemplificar algo un poco más real. Codo. Codo. Ah, ok. Entonces tenemos un codo que tenemos 40 piezas en el inventario. Te digo, podemos o no llenar esta parte de revisión física del inventario, todo dependiendo qué tan importante es el producto. Vamos a suponer que ese no lo hemos revisado y lo tomamos directo del sistema. Sabemos que del codo vamos a pensar que tenemos unas ventas promedio cada día de 5 piezas, más o menos que 5 piezas al día. Y el mínimo de compra que nos dice el proveedor, vamos a pensar que nos dan una caja de 25. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que el mínimo de compra en días de inventario son 5. Es decir, que cuando nosotros vayamos a pedir al proveedor, si le pedimos el mínimo, estamos pidiendo 5 días. ¿Cuál es el tiempo de entrega? Vamos a Ujú. poner que este es una semana, más o menos 7 días. Entonces, el mínimo de inventario que necesitamos para no quedarnos, o sea, que necesitamos mantener, estos 40 al menos tienen que llegar a 30, tienen que mantenerse hasta llegar a 35. Cuando lleguen a pasarse de 35, es decir, que nuestro inventario sea, por ejemplo, 34, ahorita, 34, este formato lo que te va a decir es, hay que revisar la compra. Aquí nada voy a hacer, como voy a jalar un poquito más la fórmula, más para que, pero es muy fácil, ¿eh? Esta fórmula está bien sencillita, mira. Pero si te fijas, otra vez vamos a hacer el cambio. Si tenemos ahorita 40 de inventario, ¿qué nos va a decir? No hay que hacer nada. Si nosotros tuviéramos 33, son menos de la cantidad mínima que necesitamos, vamos a revisar la compra. Vamos a suponer que ya hicimos la clasificación y este es un producto C. Entonces, normalmente a los productos C vamos a asignarles una revisión semanal. ¿Por qué? Porque no son tan importantes para el negocio, pero sí necesitamos tenerlos. Entonces, semanalmente este producto C, o en el periodo que sea, vamos a revisar cuánto tenemos inventario para ver si necesitamos alguna compra. Y este producto vamos a ponerle que vale unos 25 pesos. Vamos a ver. Y entonces, con toda esta información, decimos, tenemos 33 en inventario, ¿no? Necesitamos tener al menos 35. Entonces, estamos casi cerca del mínimo, pero todavía nos aguanta. Entonces, vamos a pedir, ¿qué será? Si dice que nos tarda 7 días, pues vamos a pedirle pues las 35 piezas, ¿no? O sea, si le pedimos las 35 piezas, aquí otra vez vamos a dejar bajarle la fórmula esta de aquí. Ujú. Nos dice que nos va a costar 875. Aquí es cuando viene lo interesante. Cuando ya tengas llenado tu formato, tú dices, bueno, ¿sabes qué? De todos los productos, los que me interesa ahorita comprar, solamente vamos a revisar productos A. Entonces, filtramos aquí los productos A y tú dices, bueno, de todos los productos A, lo que necesito invertir son 750, ¿no? Entonces, eso es lo que está bueno este formato porque nos ayuda a filtrar. Entonces, por ejemplo, ahora quiero ver el producto nada más C y dice, del producto C, nada más hacemos aquí el filtro que ya se entra un poquito. Dice que necesitamos sacar 875 pesos para comprar, ¿no? Entonces, a grandes rasgos es esto. Este es el formato, esos son los conceptos. Aquí voy a parar un poquito la revisión, digamos, la grabación para que ahora sí que me vaya soltando las dudas y vayamos viéndolas para ahora sí que si se necesita una próxima sesión.